Muy buenos días. Feliz sábado. ¿Ya saludó a la persona que tiene al lado? ¿Ya? Yo veo más gente en este momento. Yo creo que podemos saludar solamente a la persona que está a nuestro lado, darle una cordial bienvenida. Antes de comenzar, voy a explicar cuál es el protocolo que vamos a seguir el día de hoy. Y esto lo vamos a hacer cada mes que tengamos, obviamente, pues un invitado para que ocupe el lugar y comparta la palabra de nuestro Dios. ¿Alguien ha escuchado hablar de los púlpitos de esperanza? ¿Puede levantar su mano? Ok, 1, 2, muy bien. Voy a explicar y usted va a entender entonces el por qué el pastor Javier está aquí y un servidor está aquí. Púlpitos de Esperanza tiene la única finalidad de crear una campaña el día sábado en el horario del culto al divino. Así que en este momento estamos teniendo nuestra primera campaña y obviamente estamos teniendo a nuestro invitado, que es el pastor Javier Muñoz, a quien saludamos. Pastor, gracias por venir y ser el primer pionero, el primer mensaje que se va a compartir. A lo largo de este año tenemos como invitados al pastor Jorge, que está en la iglesia de Pajaritos. Hemos apalabrado con el pastor Rubén Camacho, con el pastor Sergio William. Su esposa del pastor Muñoz en el mes de mayo estará con nosotros. Y así serán los sábados. Usted cuando escuche Púlpito de Esperanza, usted sabe que hay una campaña. Escuela sabática, y aquí está nuestro director y lo vamos a comprometer delante de todo mundo y lo están grabando. Escuela sabática tiene que prepararse, pastor, usted me dice si lo digo mal. Debe de prepararse, debe de salir y visitar para que ese sábado, cuando el pastor o el orador que esté aquí haga su llamado, nosotros tengamos amigos que puedan recibir a Cristo Jesús. Así que no es solamente un trabajo de culto al divino, sino comienza con ¿quién? Con escuela sabática, se divide y un sábado antes van y visitan. Y traen a sus visitas, a sus amigos, para que ellos escuchen de la palabra de nuestro Dios. Así que Púlpitos de Esperanza tiene poner un mensaje cada sábado, obviamente al mes, de llamados al arrepentimiento, pero llamados para que las personas pacten con Dios. ¿En dónde? En las aguas bautismales. ¿Podemos apoyar como iglesia este proyecto que se está levantando? No solamente lo estamos haciendo aquí en Unidad Morelos. Las 5 iglesias van a tener a sus invitados. Tejados, Colosio, Golondrinas y Elonay van a tener sus invitados, tendrán sus púlpitos de esperanza, pero lo bueno es que no solamente es el distrito de Unidad Morelos, sino son los 16 distritos que están participando de esto. A lo mejor y le llega la invitación a uno de ustedes para que pueda ir a predicar en el énfasis del evangelismo. ¿Alguien aceptaría la invitación? Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Así que pastor, aquí tiene arsenal para repartir en el campo de la Mexiquense, ¿ok? Eso es Púlpito de Esperanza. Y hoy pues nos honra con su presencia el pastor Javier Muñoz. Su esposa, que estaba aquí hace un momento, tuvo que salir, pero pastor, sea bienvenido a la casa de nuestro Dios. Esta es su iglesia, la iglesia de Unidad Morelos. Y a cada uno de ustedes, queridos, el Espíritu Santo, Cristo Jesús y nuestro Padre Celestial les dan una cordial bienvenida. Amén. Hoy estamos obsesionados con la velocidad. ¿Qué pasa si nuestro teléfono no corre rápido? ¿Qué pasa si el módem de la casa se alenta? Hoy estamos obsesionados con la velocidad. La inmediatez es el nuevo agente aniquilador. Es el asesino encubierto. La humedad, y no nos damos cuenta cómo ella entra y entra. Tienes que decidir si ser rápido, querido, o ser feliz. ¿Alguien quiere ser feliz?
En el nombre de Cristo Jesús. Andar siempre en el trabajo no es andar en la vida. Hay quienes se entusiasman y dicen: la vida, vamos a trabajar, y se vive una vida completamente en trabajo. Pero queridos, no disfrutamos de estos momentos. Es por eso que le damos la bienvenida al Espíritu Santo, el único que nos ha traído a este lugar, el único capaz de llevarnos a los brazos de Cristo Jesús. Siéntase bienvenido a esta campaña, una campaña que comienza en este momento y que mes tras mes vamos nosotros a tener en este distrito. ¿Cuántos le dan la bienvenida al Espíritu Santo? ¡Amén! Y que sea Él quien nos pueda dirigir en esta mañana. Voy a invitarte a que inclines tu rostro. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Padre, te damos gracias porque en esta mañana has preparado este lugar. Has preparado el corazón de cada uno de nuestros amigos que nos visitan. Has preparado el corazón de nuestros hermanos para escuchar con gozo tu palabra. Quiero pedirte que puedas bendecir al expositor de tu palabra. Tú lo dirijas y lo unjas con el poder de tu Espíritu Santo, y que cada palabra que salga de él sea palabra de amonestación, pero también sean palabras de salvación, y que tu pueblo en esta hora se pueda redimir en los brazos de Cristo Jesús. Sé con nosotros, lo pedimos y lo suplicamos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar las estrofas del himno número 28. Puestos de pie, por favor. Se acerca.
sentar. Gracias. Tenemos el momento de los diezmos y las ofrendas. Voy a invitar a los diáconos para que puedan pasar y puedan abrir el cofre. Vamos a cantar solamente, vamos a cantar, vamos a orar por las ofrendas y en cuanto suene el himno, pasamos a depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a orar. Queremos pedir tu bendición por los diezmos y las ofrendas. Multiplica lo que ha quedado en los bolsillos de mis hermanos y que ellos puedan compartir con sus familias, pero también con sus amigos, y así podamos cumplir tu palabra. Te queremos probar, queremos saber que tú eres nuestro Dios, un Dios de bendiciones. Traemos nuestras ofrendas, traemos nuestros diezmos con gozo y júbilo, solamente para honrar y glorificar tu nombre. En el dulce nombre de Él. Amén. 523. 523. Amén. Muy bien, y como en toda campaña, se han preparado algunos obsequios para nuestros amigos que hoy nos visitan. Voy a invitar a nuestra guía mayor, Eileen, quien nos va a ayudar a repartir estos obsequios. Yo voy a decir los nombres y levantan su mano para que a su lugar podamos llegar y podamos darle este obsequio de todo corazón. Está en nuestro medio nuestro amigo Brian y nuestro amigo Ángel. ¿Sí? Ahora están aquí. ¿Cuántos le damos la bienvenida a nuestros amigos? Ayer la hermana nos decía, voy a traer a mis visitas y aquí están presentes. Así que bienvenidos Brian, bienvenido Ángel. Esta es la casa de nuestro Dios y está abierta para ustedes. Tenemos también a alguien que ya es como de la familia, pero está ahí, Jared. Jared, ¿cuántos lo conocen?
Casi nadie lo conoce, ¿verdad? Jared, bienvenido. Bienvenido a la casa de nuestro Dios. Le damos una bienvenida. Esta es tu casa, esta es la casa de nuestro Dios. Tenemos a Anayeli. Anayeli. Allá está Anayeli Jazmín. Le damos la mano ahí, los que estamos cerquita. Anayeli, bienvenida. Bienvenida. Esta es tu iglesia. Esta es la casa de nuestro Dios. Y siéntanse bienvenidos. Humberto, ¿quién es Humberto? Yo quiero conocer a Humberto. ¿Dónde está Humberto? Me lo pusieron aquí y se fue. ¿No está Humberto aquí en nuestro medio? ¿No? Si está, nada más puede levantar la mano. No está Humberto. Ok. Eduardo. Eduardo, está Eduardo con nosotros. A él lo vi llegar en la mañana. Lo saludamos. Eduardo, bienvenido. Bienvenido a la casa de nuestro Dios. Así que la iglesia de Unidad Morelos le puede dar una bienvenida a nuestros amigos que hoy nos honran con su presencia. Vamos entonces a pasar a lo que es el canto tema. Este va a ser el canto tema de todo el año. Cada mes que tengamos Púlpito de Esperanza, este va a ser nuestro canto tema. Así que voy a ceder el micrófono a nuestra hermana Blanquita para que ella nos pueda dirigir. El título es Paz en la tormenta. Nos vamos a poner de pie. Un día como hoy me puse a pensar, queriendo entender la sabiduría del día de ayer. Un día como hoy, leyendo encontré que en Cristo lo puedo, que me fortalece hablando con Él. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte, te ofrece una paz, te ofrece un hogar y felicidad. Un día como hoy, yo quiero cantar, diciéndole al mundo que solo la paz en Cristo hallarás. Un día como hoy, Él puede lograr que todos tus sueños y tus ilusiones se hagan realidad. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto,
Se pueden sentar. Juan 3:16, y el distrito de Unidad Morelos repite conmigo: porque de tal manera ¿cuántos creen en Cristo Jesús? Y así pasamos a lo que es la palabra de nuestro Dios y le damos su tiempo al pastor Javier. Pastor, gracias. Esta es su iglesia. Muchas gracias, Pastor Luis. Qué emocionante saber que ahora tenemos una conferencia cada mes, ¿verdad? Gracias. Así que tener la oportunidad de que traer a nuestros amigos, el mensaje va a ser dedicado específicamente para ellos, para que puedan conocer el Evangelio, conocer la palabra de Dios y saber cuánto Dios los ama. Así que nos sentimos contentos. Gracias, Pastor Luis, porque se ha iniciado. Esta es la primera conferencia en sábado de mañana que se realiza aquí en la Iglesia de Unidad Morelos. Nicodemo era... Nicodemo es el personaje del que vamos a hablar ahora. Martín Lutero, mejor dicho, era un monje que anhelaba profundamente la salvación. ¿Han escuchado hablar de él, de Martín Lutero? Él, mientras más sacrificios y penitencias hacía, más pecador se sentía. Él pensaba que por ese medio iba a alcanzar la salvación y se esforzaba por hacerlo, pero se sentía frustrado porque no alcanzaba la norma que él consideraba para ser salvo. ¿Cómo se salva el ser humano? Martín Lutero pensaba que a través de sacrificios, penitencias, buenas obras, se iba a salvar él. Y cada ser humano tenemos una idea concebida de cómo nos vamos a salvar. Yo podría decirles ahorita que levantaran su mano o lo expresaran, pero no lo voy a hacer. Lo que sí voy a hacer es pedirte que ahí donde estás, si tú tienes una pluma y una hoja, anotes cómo crees tú que vas a alcanzar la salvación. Haciendo qué cosas, como dijo el joven rico, ¿verdad? Haciendo qué cosas me voy a salvar. Y Jesús le dio una respuesta y dijo él: todo eso lo he guardado desde niño. Bueno, haz esto todavía. Así que anota, por favor, qué ideas tienes en tu cabeza que fueron transmitidas por tus padres, por la sociedad, por la iglesia, de cómo crees tú que vas a alcanzar la salvación. Martín Lutero se esforzaba, él aprendió que haciendo buenas obras, que realizando sacrificios, penitencias. Lo interesante es que mientras más sacrificios hacía, más pecador se sentía y se frustraba como un cristiano. Así que en esta mañana queremos saber cómo alcanzar la salvación. Y para eso hay un sermón en el capítulo 3 de San Juan. ¿Quieres abrir tu Biblia ahí? El capítulo 3 de San Juan, que describe de una manera muy completa, es el sermón más completo de Jesús acerca de la salvación, San Juan capítulo 3, y nos describe estos elementos importantes, porque mira, cada ser humano ha concebido a su manera cómo va a ser salvo. Pero ¿quién es el que describe la forma cómo hemos de ser salvos? ¿Nosotros o Dios? Dios. Y si Dios te dice en esta mañana cómo has de ser salvo, qué interesante que nosotros podamos aprender a aceptar la forma como Dios nos dice que hemos de ser salvos. Porque hay en el mundo personas que dicen: bueno, aunque el mismo Dios dice que es de esta manera,
Yo ya aprendí que debo ser salvo de esta otra, porque mis padres me lo enseñaron, porque la iglesia donde iba me lo enseñaron, y yo me quedo con esta idea, aunque Dios me diga otra forma, yo me quedo con lo que aprendí. Ojalá que en esta mañana, sea quien sea, pueda creerle a Dios y aceptar la forma como Dios dice que hemos de ser salvos. ¿Te parece? Le creeremos a Dios y aceptaremos la forma como Él dice que hemos de ser salvos. Porque no es el hombre el que dice cómo se va a salvar, sino es Dios justamente. Así que encontramos aquí San Juan capítulo 3, solamente vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice el versículo 1: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o maestro, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús respondió: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: te aseguro que el que nace de agua y del Espíritu, el que no nace de agua y de Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo dice que era un fariseo. Y eso es algo sorprendente. Aparte de ser fariseo, era principal de los líderes religiosos de su tiempo. Y un fariseo era la secta, o los fariseos eran la secta más estricta del tiempo de Jesús. Eran los religiosos más recalcitrantes, más exigentes, más rigurosos, más meticulosos en hacer las cosas. Todo el mundo respetaba a un fariseo. Y los fariseos, levitas y saduceos, aparte de ser tan estrictos y tan meticulosos en llevar su religión, eran los enemigos acérrimos de Jesús. Siempre lo andaban espiando para ver en qué se equivocaba, o qué falta decía, o qué se expresaba en contra de sus creencias, él o sus discípulos, para entonces enjuiciarlo. Por eso resulta increíble que este fariseo haya venido a Jesús. Porque él no solo era un fariseo, sino era principal de los fariseos. Y dice la palabra de Dios en San Juan 1:10 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque escucha bien lo que te voy a decir. Resulta más difícil para Jesús salvar a alguien de su religiosidad que salvarlo de su pecado. ¿Sí lo escuchaste? Es más fácil para Jesús, como esta mujer que se fue, que le dijo: ni yo te condeno, la perdonó, pero vete y no peques más. Fue más fácil para Jesús, y sigue siendo más fácil ahora, salvar a Jesús, a alguien de su pecado, que de su religiosidad. Hay personas que digan: pues sí, aunque Dios dice eso, yo aprendí esto de niño y con esto me quedo y con esto me he de morir. Y es un milagro prácticamente que Nicodemo, siendo un fariseo y principal de los fariseos, haya venido a Jesús. Tener la humildad de venir a conocer y a saber más de Jesús. Mira cómo eran los fariseos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Busca ahí en Hechos capítulo 26, versículos 4 y 5. ¿Cómo eran los fariseos? El apóstol Pablo también era un fariseo, y él describe aquí cómo era el proceder de un fariseo.
Dice en el libro de Hechos capítulo 26, ¿ya lo encontraron? Versículo 4 y 5, el apóstol Pablo describe cómo eran los fariseos. Dice: todos los judíos me conocen desde que yo era niño. Saben cómo he vivido en mi país y en Jerusalén. Siempre he sido un fariseo. Si ellos quisieran, podrían asegurarlo, pues lo saben. Los fariseos somos el grupo más riguroso de nuestra religión. ¿No es? Hechos 26. Hechos 26, 4 y 5. ¿O les dije otra cita? ¿Está bien? Bueno, busquen bien. Hechos 26, 4 y 5. Ahí dice el apóstol Pablo, dice: yo he vivido desde niño, todos me conocen y saben cómo me he conducido, cómo me he comportado, como un fariseo. Y ser un fariseo, dice él, nosotros somos el grupo más riguroso de nuestra religión. Así como en este tiempo hay, pues, muchísimas denominaciones, ¿verdad?, de cristianos. Usted conoce bautistas, metodistas, pentecostales, adventistas, de todo tipo. Bueno, él dice, en ese tiempo también había muchos grupos religiosos. Y dice, y dentro de todos los grupos religiosos, todos saben que yo he vivido como un fariseo, porque los fariseos somos el grupo más riguroso, más estricto. No es de que nada más decimos, lo hacemos. Ellos consideraban la religión como un campo militar. Y tenían que guardar y obedecer. Y ay de aquel que se equivocaba en algo. Y dice él, y todos saben cómo he vivido, guardando esto, guardando lo otro, haciendo ceremonias, ritos, penitencias, sacrificios, observadores de la ley, meticulosos, hasta el diezmo. Dice que la menta y el comino. ¿Quién es tan meticuloso en hacer eso? A veces, pues un cálculo, como que gané como que 2,000 pesos, 2,000, doy 200 pesos. No. Ellos decían 1 kilo de comino, pero sobra medio kilo y contamos tantos cominos, 9 para Dios, 9 para mí y 1 para Dios. Y otros cominos, y los últimos que quedaban hasta por comino contaban, hermano. ¿Alguien es tan estricto así? El sábado, tantos pasos para acá, ya contaste tantos pasos, ya no puedes dar más, ahí párate hasta que se ponga el sol. Eran rigurosos, meticulosos. Así como mi abuelita, cuando llegaba la Semana Santa, los días santos, ni una mosca se escuchaba ahí. Nadie prendía la televisión, no nos bañábamos ese día, no se comía esto, no se comía lo otro. Meticulosa mi abuelita, era farisea, estricta. Y miren cómo oraban ellos, hermanos. Ve cómo oraban. Busca por favor ahí en San Lucas capítulo 18, versículos 10 al 12. Los fariseos. Fariseo oraba de esta manera. Se dice que estaban un fariseo y un publicano. Era pues alguien que iba a la iglesia de vez en cuando, que no tenía una relación tan estrecha con la iglesia. San Lucas 18, 10 al 12 registra la oración de este fariseo y dice: Dios, San Lucas 18, 10 al 12. No, dije Dios. San Lucas 18, 10 al 12. Y entonces dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí a un lado mío. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, hago esto, hago aquello, hago el otro. Oiga, era una lista grande, hermanos. ¿Qué les parece la oración de los fariseos? Estos fariseos confiaban en sus propias obras. Y Nicodemo era uno de estos fariseos. Era
muy guardador de la ley. Era meticuloso en seguir todas las tradiciones y costumbres de sus padres. A Nicodemo no se le sorprendía haciendo algo malo. Muy observador de la ley, muy guardador de ceremonias, pero tenía un problema Nicodemo. ¿Qué problema tenía Nicodemo? No era salvo. ¿Qué más, verdad? El problema de Nicodemo es que no era salvo. O sea, ¿se puede hacer todas esas cosas y no ser salvo? Déjame explicarte algo. La salvación por obras es un concepto místico oriental que se ha infiltrado en casi todas las religiones. Todas las religiones, casi todas las religiones. Donde el ser humano piensa que se va a salvar porque hace esto o hace aquello, o no hace esto o no hace aquello. Y eso se ha metido hasta en tu mente y en la mía. Y muchas veces cuando pensamos, ¿y cuántos van a ser salvos? No estoy haciendo esto, no estoy haciendo aquello, estoy haciendo esto mal, estoy haciendo... La salvación por obras la tenemos a veces hasta los tuétanos, hermano. Al igual que Nicodemo. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Mira que Nicodemo, si alguien se podía haber salvado, era Nicodemo y los fariseos. Porque ellos tenían, dicen, la religión más rigurosa. Si ahorita se le dijera, a ver, tú guardas esto, guardas lo otro, haces eso, todo lo he llevado desde mi niñez, decía como el joven rico. Por eso es que cuando el joven rico se fue triste, los discípulos dijeron, no, pues nosotros estamos bien perdidos. Y mira él, nosotros, ¿qué nos esperamos? Porque tenían en su mente, ¿qué, hermanos? Salvación por obras. Pero Nicodemo tenía un problema. A pesar de ser tan riguroso, tan estricto, tan guardador de esto y aquello, no era salvo. Por eso Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Porque si fuera por obra, le dicho, no, pues tú ya estás de los salvados. Pero no, Jesús le dijo, estás perdido. O sea, la salvación no tiene que ver con las obras. Por eso Jesús dice en Efesios 8, 2, 8 y 10, perdón, 2, 8 y 10, que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Así, porque él podía haberse gloriado. Ah, Señor, yo no soy como los otros. ¿Verdad? Porque ¿sabes cuál era el problema? Jesús tenía un problema con Nicodemo. ¿Cómo le hacía entender que a pesar de todo eso que hacía, no era salvo? ¿Cómo le hacía entender su necesidad de salvación? Porque estos hombres acostumbraban a compararse con otros. Mira, yo no soy como los otros hombres, injustos, idólatras, adúlteros. No. Yo hago esto y aquello. El que tiene en su mente salvación por obras, generalmente se compara con otros. ¿Sabes que antes de que el Señor me alcanzara y me explicara el plan de salvación, yo me sentía mejor que los demás? Y yo decía, no, pues yo no soy drogadicto, yo no robo a nadie, yo soy un buen vecino. Y yo pensaba que por eso, pues ya estaba mejor, ya tenía como que ganada la salvación. Aprendí salvación por obras. Y ahora el Señor, ¿cómo le hacía entender a Nicodemo que a pesar de todas esas cosas, no era salvo? Porque la salvación, Dios dice aquí, no es por obras, porque si fuera por obras, Nicodemo y los fariseos hubieran sido los primeros en ganarla. Pero Jesús les dijo a ellos, las rameras y las prostitutas van delante de vosotros. ¿Cómo? La salvación nosotros no podemos ganarla por nuestras obras. ¿Creen ustedes que Nicodemo creía en Jesús? Sí creía en él.
Pero recuerda que hasta los demonios creen en Jesús y tiemblan, pero no se arrepienten. Mira el texto siguiente que dice, en el versículo 2, Nicodemo dijo que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y sabes que ahí está el grande problema. Nicodemo pensaba que Jesús era un maestro, que había venido a darle una nueva lección, un curso avanzado de qué más obras hacer para alcanzar la salvación. Nicodemo pensaba que Jesús había venido a enseñarle muchas lecciones para ser salvo. Nicodemo pensaba que Jesús era el modelo que había que imitar para alcanzar la salvación. Y pon atención aquí, mucha atención, porque Nicodemo estaba aceptando a Jesús como un maestro, pero no como su Salvador. Y ahí estaba el problema. Nicodemo necesitaba aprender que sus obras no tenían ningún mérito delante de Dios. Era necesario que él aceptara a Jesús como su Salvador. Y mira lo que menciona en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 y 6, 23. Lo has leído muchas veces. 3:23, que dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La sentencia del pecado es muerte. ¿Y qué pasa si alguien está sentenciado a muerte? Y les dice: yo me voy a portar bien. Ya está decretada la sentencia, pero se porta bien. Dice: me voy a portar bien, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a tener bien limpia mi celda, ¿Eso le da el perdón? No, eso le puede ayudar para que se la pase bien allí, pero de que cuando llegue el tiempo, la sentencia es muerte y va a morir. Sus obras le ayudan a algo en esta tierra. Sí, las obras tienen un lugar, pero no para quitarle la sentencia o la condena de muerte. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Tú y yo, por muy bien que nos portemos como Nicodemo y los fariseos, no nos quita la sentencia de muerte. Lo único que puede quitarnos la sentencia de muerte es que alguien muera en nuestro lugar. Es por eso que necesitamos aceptar que Jesús no murió por Él mismo, sino que murió por ti y por mí. Y cuando tú aceptas esa sustitución, entonces estás aceptando a Jesús no solo como un maestro, sino lo estás aceptando como tu Salvador. Y Nicodemo estaba aquí aceptando a Jesús solamente como un maestro, pero no lo estaba aceptando como su Salvador. Él necesitaba entender que Jesús era el sustituto de él, que todas esas obras que él estaba haciendo no eran suficientes para que él fuera salvo. Era necesario que alguien muriera en su lugar. Nosotros encontramos ahí que Jesús dice: antes de imitarlo, debemos aceptar que Él es nuestro sustituto. Fíjate lo que debemos de escribir aquí. Nosotros no nos salvamos por imitar a Jesús. Si alguien pensaba que imitando a Jesús por eso era salvo, nosotros no nos salvamos por imitar a Jesús, ni por seguir sus enseñanzas. Nosotros nos salvamos porque Él murió por nosotros. Por eso Jesús lo explica. Dice en San Juan capítulo
capítulo 10, versículo 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Antes de seguir a Jesús, ¿qué debemos de ser? Sus ovejas. Pero si estamos siguiendo a Jesús, imitando a Jesús, tratando de obedecer sus enseñanzas, queriéndonos portar bien, sin haber sido sus ovejas, eso no funciona. Quiero decirte que Jesús no nos invita a seguirlo para salvarlo, para salvarnos. Muchos piensan así, un falso concepto. Dicen: Jesús nos está invitando a seguirlo para salvarnos. Y ese es un falso concepto. Jesús te salva para que entonces tú le sigas. Por eso dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Primero somos sus ovejas, después escuchamos su voz y después le seguimos. Pero muchos dicen: le estoy siguiendo a Jesús para ser su oveja. Jesús no nos invita a seguirlo para salvarnos. No, Él nos salva para que le sigamos. Y eso es algo muy, muy diferente. Así que aquí, ¿cuántos han aceptado a Jesús como su Salvador personal? Cuando tú eres invitado a una fiesta y recibes la invitación, ¿qué es lo que haces? Se va a casar el pastor o quien sea y recibes la invitación. ¿Qué haces? Una vez que ya tienes la invitación y sabes que en unos días es la boda, ¿qué haces? Compras un regalo. ¿Y tú? Y tú empiezas a comprar una ropita. El mero día te das una encremada, una peinada, todo bien. ¿Por qué haces todo eso? Porque ya fuiste invitado y ya tienes la invitación. No dices: bueno, pues ahora voy a comprar un regalo, voy a arreglarme, a ver si el pastor me deja entrar a su boda. Oye, eso sería absurdo, ¿verdad? Y es absurdo que muchos cristianos dicen: estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy cambiando mi forma de alimentarme, estoy llevándome bien con mi vecino, a ver si me deja entrar a la boda. ¿Te das cuenta? Nosotros, el Señor nos salva para que entonces le sigamos. El Señor nos justifica para santificarnos. ¿Sabes que la salvación está en tres partes? Justificación, santificación y glorificación. Pero ¿para qué estás trabajando en la santificación si no has sido justificado? En la justificación debemos cerciorarnos que ya hemos aceptado el sacrificio de Jesús en lugar nuestro. Decir: yo no podía salvarme, era incapaz de hacerlo, pero yo acepto que Jesús murió en la cruz del Calvario en mi lugar. El que debería morir en la cruz era yo, pero ya alguien lo hizo por mí, fue Jesucristo. Él dio su vida por mí, no lo merecía, pero estando muerto en delitos y pecados, Cristo murió por mí. Si tú no lo aceptas, si tú no aceptas que Jesús ya murió por ti y te sigues viendo como un culpable, haciendo obras para salvarte, el Señor dice: no, tienes que nacer de nuevo. Es necesario aceptar el sacrificio de Jesús en favor nuestro. Cuando Nicodemo dio esta declaración, maravillosa declaración: sabemos que has venido de Dios, ¿como qué? Como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué le hubieras dicho tú a una persona que da esa declaración maravillosa? Maestro.
Fíjate lo que le está diciendo. Maestro, yo sé que tú eres un enviado de Dios, porque mira todas las señales que haces. Eso nadie las puede hacer si no es enviado de Dios. ¿Merecía una felicitación? ¿Parecía algo muy bueno? Sin embargo, ¿qué le dijo Jesús? De cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Fue duro Jesús? Pero preferible ser duro para que él reflexionara y se diera cuenta que estaba casi salvo, pero casi salvo es estar completamente perdido. Hay personas que se pueden decir, no, es que yo voy a tal iglesia, hago esto, hago lo otro, pero casi salvo es completamente perdido, y Jesús prefería decirle las cosas realmente como eran para que él tomara una decisión, si aceptaba a Jesús como su Salvador personal o no. Y es preferible decirle a la gente, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Para que entonces tome la decisión y diga, si eso se requiere, entonces yo acepto a Jesús como mi sustituto. Era necesario que él lo aceptara. Y hace la gran pregunta. La gran pregunta, ¿cuál fue? Tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué dijo Nicodemo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Tú qué le dirías a tus familiares, amigos, vecinos, si te preguntaran lo mismo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Jesús le dijo, tienes que nacer de agua y de espíritu. Sí. Era necesario. ¿Y eso qué es nacer de agua y de espíritu? Bautizarse. Pero te voy a explicar, muchos se han bautizado y no han entendido el concepto de ser bautizado. Incluso mi hijo me dijo eso, papá, cuando yo me bauticé, no entendí eso. Pues ahora entiéndelo, créelo y acéptalo. Porque Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo, era necesario ser bautizado. El Señor, en el texto que leímos hace ratito, que decía, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ya amó al mundo, Dios ya entregó su vida por el mundo, pero ¿todo el mundo va a ser salvo? No. ¿Por qué no todo el mundo va a ser salvo? Si ya murió por todos, su vida vale para que todos sean salvos, pero no todos van a ser salvos. Porque no todos han nacido de nuevo aceptándolo como su Salvador personal. Es como si estamos endeudados y deja un cheque y dice, bueno, aquí está este cheque para que todos paguen su deuda. Nos dejó un cheque a cada uno. Y uno dice, no, pues sí, ahí está el cheque. Ya porque está el cheque yo ya no debo nada. Tengo que ir por él, aceptarlo, cambiarlo, y ahora sí con lo que puedo pagar mis deudas y me sobra. Pero muchos, aunque ya está el cheque, no lo han cambiado, ni han ido por él. ¿Y cómo? ¿Dónde se recibe ese beneficio de la cruz? ¿Dónde acepto lo que Jesús hizo por mí, que se acredite a mi favor? En las aguas del bautismo. Por eso dice en Romanos capítulo 6. Dice en Romanos capítulo 6 que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es en el bautismo donde muero, pero muero simbólicamente porque ya hubo otro que murió por mí. ¡Qué maravilloso! Es ahí donde se hace esa sustitución. Es ahí donde la persona dice, estoy muriendo a mis pecados. Pero realmente el que murió y ya pagó toda mi deuda es Cristo Jesús. Yo acepto el sacrificio de Jesús.
en mi favor. Así que ya no debo nada, porque ya todo lo pagó Cristo Jesús. Si nosotros no aceptamos esa verdad, hermanos, seguimos en deuda. La salvación, seguiremos luchando por nuestras propias obras cuando ya la salvación tuvo un precio y fue pagado. Y ese precio costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ve el versículo 14 y voy terminando, hermanos. Versículo 14. Jesús le explica a Nicodemo, porque Nicodemo no lo alcanzaba a entender todavía. Y él decía, y entonces todo esto que hago, yo quiero decirte que todo lo que se hace tiene significado después. Por ejemplo, el ejemplo de la boda, de que después de que tú ya aceptaste a Jesús como tu sustituto, de que aceptaste su salvación, ya que tienes la invitación, ahora sí arréglate, ahora sí compra, ahora sí prepárate, ya todo tiene significado. Pero sin la invitación, nada tiene significado. Es como un fariseo haciendo obras por sí mismo. Pero mientras no le entregues tu corazón al Señor, mientras no aceptes a Jesús como tu Salvador personal, mientras no lo confieses que aceptaste su salvación a través del bautismo, no hay salvación. Porque Él es el que dice cómo hemos de ser salvos, no nosotros. Por eso en en San Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Qué fácil, ¿verdad, hermanos? Qué fácil, pero mire, pero creer viene de Dios. Ayúdame a creerlo, porque eso no es algo que yo genero, es algo que Dios me ayuda. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Aquel padre del hijo que estaba enfermo, Señor, ayuda mi incredulidad. Ese es el problema nuestro, la incredulidad de creer que Jesús pagó todo en la cruz del Calvario, que fue nuestro sustituto, que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Porque la persona que lo cree vive una vida de gratitud. Sí, simple. Si tú crees que eras un pecador, pero Cristo murió ya por ti, entonces ahora tú vives una vida de gratitud a Dios y se nota. Se nota en el rostro, en la vida, cómo actuamos, en todo lo que hacemos. Por eso tenemos que decirle, Señor, auméntame la fe. Porque mientras más creamos que Jesús murió en nuestro lugar, más viviremos una vida ya no de pecado, de maldad, sino ahora una vida de un hijo de Dios, salvado. No una vida de un condenado, sino una vida de un salvado. Dice aquí en San Juan 3:14 que dijo Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como Moisés levantó la serpiente. Fíjate que Jesús, en la Biblia se compara a Jesús con muchas cosas. Díganme con qué se le compara a Jesús. Con un león, con un cordero, con el pan, con el agua, con la luz, con el lirio de los valles. Pero con una serpiente. Pero aquí se le está comparando a Jesús. Él mismo se está comparando con una serpiente. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Pero ¿por qué con una serpiente? Si la serpiente es un símbolo de pecado, de maldad. ¿Por qué Jesús se compara con una serpiente? ¿Sabes por qué? Dice en 2 de Corintios 5:21 que el que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Dice en Gálatas 3:13 que Jesús por nosotros se hizo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero.
Así que Jesús en el madero se hizo maldito. Fue maldición. Por eso el Padre separó el rostro, porque lo único que separa a Dios del hombre es el pecado. Y Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Él estaba cargando tu pecado y mi pecado, y se hizo, dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por esa razón es que Él se compara aquí con una serpiente que es un símbolo de pecado, diciéndonos: crean, yo he cargado el pecado de todos vosotros. Me estoy haciendo pecado, maldición, porque ahora estoy ocupando su lugar literalmente. Así que bien, cuando miramos a la cruz, podrías mirar tu cuerpo y tu rostro allí, porque tú ya moriste, porque Él murió por ti. Y dice aquí que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y todos nosotros miremos a Él. Por eso dice Él: mirad a mí y sed salvos. ¿Te acuerdas cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? Que las serpientes mordían a la gente y se estaban muriendo. Pero rápidamente Dios le dio la indicación a Moisés y levantó una serpiente, y todo aquel que iba, no creamos que la levantó aquí, todos la miraban automáticamente, no, era un pueblo. Hagan de cuenta, está allá en Coacalco, la serpiente levantada y la gente mordida aquí. ¿Qué tenía que hacer la gente? Sí, pero aunque volteara no la veía, tenía que ser trasladada allá. Él mismo ir o llevado por alguien. Pero mucha gente no creía. ¿Cómo voy a ir a mirar una serpiente y con eso se me quita la ponzoña de la serpiente, el veneno de la serpiente? No, y muchos morían allí. El ir hasta allá demandaba ¿qué? Fe, creerlo. ¿Y por qué el Señor dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios? Y era necesario que Nicodemo naciera de nuevo. ¿Eso qué implicaba, hermanos? Que Nicodemo naciera de nuevo. ¿Dónde se bautizaba la gente? Que se bautizara. Pero el bautizarse, porque ¿quién determinó eso? Jesús. El bautizarse tenía un precio, porque cuando toda la secta de los fariseos y todo el concilio viera que Nicodemo se estaba bautizando, eso tenía un precio ante la sociedad, ante su familia, ante su iglesia. Pero ¿a quién iba a obedecer Nicodemo? Pues conviene obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay personas que no se bautizan por el qué dirá la familia. Hay personas que no van a Jesús por miedo. Pero este hombre, aunque... ¿A qué hora fue? ¿A buscar a Jesús? De noche. ¿Por qué fue de noche? Y hay quienes salen con la Biblia así. Pues no importa que salgas con la Biblia así, pero vente a la iglesia y adora a tu Dios. Dios aquí te va a alcanzar y te va a quitar el miedo, te va a quitar la vergüenza. Aunque te digan aleluya, hermanito, o lo que te digan, ahora dirás: para mí ahora el vivir es Cristo y el morir será ganancia. En 1972 salió en la revista Times una historia sorprendente y rara. Resulta que Soiki Yokoi, no sé cuántos han escuchado esa historia de este soldado japonés, quien en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos invadió a Guam y él huyó a la jungla y se internó allá. A los pocos meses la guerra terminó, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Estados Unidos voló por las islas del Pacífico tirando volantes y diciendo en el idioma japonés: salgan, todo está bien, la guerra ha terminado. Pero Soiki dijo: no salgo nada. Ellos están tirando esto para capturarnos. Nos quieren engañar. Así que él se quedó internado en la jungla. 28 años después,
Cuando él salió a buscar algo de alimento y unos pescadores vieron a un hombre raro ahí, lo corrieron y lo capturaron. Él todavía vestía rastros de un uniforme viejo, lo que quedaba, rastros de un uniforme de soldado, un fusil oxidado, su rostro arrugado, envejecido, desnutrido. Y cuando le explicaron, es que es verdad, la guerra ha terminado, él lloraba diciendo: 28 años de mi vida desperdiciados por no creer que la guerra ha terminado. Y yo te digo en esta hora, ¿vas a seguir peleando tu propia batalla? ¿O vas a aceptar lo que Jesús ha hecho en tu favor? De decir, por muchas obras, la salvación no es como yo quiero o como me lo enseñaron a mí, sino es como Dios dice. Y Señor, ayúdame. Hoy vengo a ti como un Nicodemo necesitado. Así como tuviste misericordia de él, ayúdame. Al igual que los discípulos decimos: Señor, aumentanos la fe. No podemos seguir en la jungla de nuestros pecados, luchando nuestra propia guerra, cuando Jesús ya ganó la victoria en la cruz del Calvario. Yo pregunto en esta hora aquí, ¿cuántos agradecen a Dios porque le entregaron su vida a través del santo bautismo? Ahora dile: cuando yo me bauticé, Señor, acepté ese sacrificio de la cruz. Ahora soy salvo en Jesús. Ahora empiezo el camino de santificación porque ya he sido justificado. Pero pregunto, ¿cuántos todavía no han tomado esa decisión? Y hoy entienden el plan de Dios, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la obra que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Habrá un niño aquí que diga: yo quiero seguir el plan de Dios, no quiero seguir mi propio plan? Él es el que dice cómo me he de salvar y yo quiero salvarme como Él me dice, porque Él, lo que es imposible para mí, es posible para Dios. O algún joven o algún adulto, ¿habrá alguien que honre el nombre del Señor diciendo: yo creo en tu salvación, creo que moriste por mí, y si tú dices que es necesario nacer de nuevo, yo quiero nacer porque eso lo dice tu palabra? ¿Habrá alguien aquí que honre el nombre de Dios? Que Jesús diga: valió la pena morir porque aquí está un alma más, que su mente es iluminada. Sal de esa forma peculiar que aprendimos de salvación. Jesús le tuvo que decir a Nicodemo: nada de eso es. Esto es lo que yo espero de ti, que nazcas de nuevo. ¿Habrá alguien? Yo sé que hay alguien aquí quien todavía no es bautizado. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dile: ven a Jesús, sí, es cierto, temblando de noche, pero ven. Hoy tú necesitas venir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya murió por ti, para que si tú crees en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. ¿Habrá algún joven, algún niño? ¿Ustedes han leído la palabra? ¿La han creído, Dios? ¿Creen lo que el Señor dice? Que para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Bueno, ¿les gustaría hacer lo que el Señor dice? Amén. Colóquense de pie. Entonces yo quiero orar por ustedes. Señor, yo quiero hacer lo que dices tú en tu palabra. No quizá lo que he aprendido, sino quiero hacer lo que tú dices, porque tú eres Dios y tú me vas a salvar y tú sabes cómo salvarme. ¿Habrá alguien más aparte de estos jovencitos que todavía no haya hecho su pacto con Dios a través del bautismo? El bautismo bíblico. Y si tú dices: bueno, es que yo me bauticé como mi padre cuando nos dijo: me voy a bautizar tú, te bautizaron de niño. Dijo: no, es que este es el bautismo bíblico. Nosotros no sabíamos, pero la Biblia nos enseñó lo que es el verdadero bautismo. Así que voy a orar por estos dos pequeños. ¿Cómo se llaman, hijos? Ángel y Brian. ¿Habrá alguien más que hoy quiera confesar el nombre del Señor diciendo: yo también creo en ti, Señor, y sé que
tú vas a regresar, y cuando tú regreses, como dijo el ladrón en la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén, qué maravilloso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor dice, por cuanto tú me confesaste delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Así es esto, hermanos. Por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Dios te quiere salvar y lo único que pide de ti es confesión, como Nicodemo, que vayas al Jordán y que todos vean que tú aceptas el plan de Dios para salvarte. ¿Habrá alguien más aparte de estos pequeños? Quiero orar por ti nada más. Allá está otro pequeñito. El reino de los cielos es de los niños. Vete para acá, hijo. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Tenemos un canto. Mi hermano Juan, antes de orar vamos a entonar a escuchar este canto. La salvación no se escribe con obras, hermanos. No se escribe. ¿Sabes que muchos malos se van a salvar? ¿Sí sabías eso? Y que muchos buenos se van a perder. Bueno, seas malo, que tú aceptes el plan de Dios, porque el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor nos ha puesto todo fácil, pero necesitamos creerlo. Digámosle, aumentanos la fe para creer en tu muerte en mi lugar, para aceptar el sacrificio que tú hiciste en la cruz, y no mirarme más como un condenado, sino como un salvado, porque tú ocupaste mi lugar en la cruz del Calvario. Se escribió la historia de la salvación. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre, sangre de unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre de Cordero que nos rescató. Con clavos traspasaron, sin misericordia, sus manos y sus pies. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación
Vamos a inclinar el rostro para orar. Nuestro Dios, tu palabra dice que el pecado es tan ofensivo para ti, que la sentencia final del pecado es la muerte. Por muy bien que nos portemos, por muchas obras que hagamos, por cualquier medio humano que intentemos salvarnos, no es posible. Por eso te damos gracias por Jesucristo, quien se atrevió a morir en nuestro lugar. Señor, no entendemos tan grande amor para que Él haya ocupado nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ayúdanos a comprender ese profundo amor de dar su vida en lugar nuestra. Y entonces, en la medida que lo entendamos, en la medida que aceptemos su sacrificio en lugar nuestro, que creamos realmente que Él fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario, digamos como el apóstol: ahora el amor de Cristo me impulsa a servirlo, me impulsa a adorarlo, me impulsa a vivir no como hijo de las tinieblas, sino como un hijo de luz, porque me estoy preparando, porque Él viene pronto, y cuando Él venga, quiero ir con Él al reino de los cielos. Bendice a Ángel y a Brian, a quienes has traído en este día. Abre su entendimiento, auméntales la fe, que pongas en ellos el deseo de saber de ti y del plan de salvación que has trazado, y que ellos puedan estar contigo en el reino de los cielos. Los que están indecisos, luchando en su mente, Señor, tu palabra dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Ayúdales para que no crean al hombre, sino crean a tu palabra, y que una vez que lo vean, acepten tu verdad. Y si creen y son bautizados, sean salvos. A los que ya hemos sido bautizados, Señor, ayúdanos a entenderlo cada vez más y a darte la honra y la gloria con nuestra vida, y que cuando venga Jesús nosotros estemos también en la congregación de los que habrán de ser redimidos, y podamos disfrutar contigo toda la eternidad. Bendice a tu pueblo, a la iglesia de Unidad Morelos y a todos los invitados que han llegado en esta mañana. Te lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén. Feliz sábado.